Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Siempre es un placer volver a encontrarnos. Hoy va a ser un tema muy particular el que vamos a abordar porque tiene que ver precisamente con la educación sexual en los chicos, en los más chicos, en los adolescentes, como parte de los derechos y de las enseñanzas fundamentales que deben incluirse dentro del colegio, dentro de la formación de los chicos. Un tema que a veces genera polémica cuando en realidad no debería hacerlo porque tiene que ver con conocernos, con tener información, con saber cómo somos, qué queremos ser, cómo es el otro y vivir y respetar y vivir enriqueciendo esa diversidad que hace que cada uno seamos lo que queremos ser. Hoy es un día muy particular, además, vinculado a la historia argentina. Hace 45 años, sí, 45, a mí también me sorprendió cuando hice los números, que nuestro país padecía el último golpe militar, nefasto, de 1976, con dolores y heridas que todavía tenemos y situaciones que todavía están pendientes, ¿no? Y dolores que han perdurado a través de la historia. Simplemente un nunca más y siempre verdad y justicia desde Salud en Todas las Políticas. Ahora sí, ya mismo estoy saludando al doctor Gabriel Arbagalo, que nos acompaña siempre. Hola Gaby, bienvenido, ¿cómo va? Hola Milva, ¿cómo estás? Y coincido con vos en el mensaje del nunca más, ¿no? Un día como hoy. Sin duda. Gaby, Bueno, tu hoy te columna de hoy, traje un como tema. siempre, Yo hoy quería un poco contarte sobre, y aprovechando a nuestra invitada, sobre la historia del preservativo. Sabes que el preservativo atravesó distintos momentos de acuerdo al tiempo y al lugar respecto de su utilización en las relaciones amorosas, y tanto de las culturas más represivas como las más liberales, en todas emergieron dos temas principales para su uso. Uno, el control de la natalidad, y el otro, la prevención de enfermedades transmisibles. Eh, o uh-huh, sea que antiguamente eran bien conocidas las preocupaciones que tenía la nobleza de tratar de evitar la procreación, especialmente para evitar de tener hijos naturales, que de hecho no lo evitaban demasiado, y que tiempo después ellos corrían el riesgo de que aparecieran para reclamar algún tipo de derecho real, pero también a partir de la Edad Media se empezó a conocer la necesidad de proteger las relaciones sexuales para evitar el contagio de enfermedades transmisibles, que son las enfermedades venéreas. Dicho sea de paso, venérea viene de Venus, un nombre que quizás deberíamos cambiar con el tiempo, ¿no? Los primeros uh-huh. preservativos profilácticos, condones o forros, como se lo llama habitualmente, el primero que se considera que se aparece en la tumba de Tutankamón, estamos hablando del año 1300 antes de Cristo. Los historiadores un poco no coinciden en realmente si eso era un elemento preservativo, pero era un elemento de cuero animal que se fijaba a la cintura y que tenía más quizá un objetivo más de decoración y ornamento, porque los egipcios no tenían la preocupación de la procreación, y mucho más Tutankamón, que es un faraón que falleció a los 19 años. Eh, a partir de ese momento hay ya indicios de que hubo protecciones de preservativos, hechos tanto de material biológico, hechos con cueros o con vejigas de pescado, con intestinos de cordero, que se empezaron a utilizar, insisto, principalmente para evitar la transmisión de las enfermedades transmisibles. Fue alrededor del 1500, ya luego del descubrimiento de América. Muchos atribuyen la transmisión de la sífilis a través de Europa a los viajes transoceánicos de los primeros viajes de Colón y los conquistadores. Y como te decía, uno de los primeros diseños se lo atribuye a Gabriel Falopio. Falopio es conocido porque descubrió también las trompas de Falopio, que es Las una, trompas. una parte anatómica del órgano femenino, que desarrolló los primeros preservativos de lino, que eran también ajustables, tenían como un cordón en el cual podían ajustarse a la anatomía de los que lo usaban. Según Falopio, dice que lo había utilizado en más de 1000 personas y ninguna de ellas había contraído la sífilis. Fue recién en 1870 con la invención del caucho, a través de dos nombres conocidos, porque tienen nombres de neumáticos como son Goodyear y Hancock, que introducen estos elementos construidos de caucho, y hasta 1930 que se desarrolla el látex, que sigue hasta la actualidad y es el material con lo cual se construye ahora. La palabra condón hay diferentes divergencias respecto del origen. Aparentemente era un médico de la corte de Carlos II de Inglaterra, ya por el 1600, que lo había hecho para que su rey no tuviera tantos hijos y tanta descendencia, que de hecho lo tuvo. Se consideró
que se considera que tuvo más de 20 hijos entre propios y naturales. Aunque otros, como te decía, desechan esa versión. Todo esto hasta la década del 60, en que irrumpen los anticonceptivos y el uso del preservativo empieza a decaer, 2 décadas hasta que aparece la pandemia y del HIV-Sida, y realmente recobra importancia el uso del preservativo como elemento no solo de prevención, junto con la educación y junto con la información, tal vez los 3 elementos más importantes en la prevención del contagio y la transmisión del virus del HIV. Para terminar debemos insistir que en las medidas de protección, creo que nuestra invitada seguramente conoce mucho más del tema, para evitar la transmisión de enfermedades venéreas, tanto como el HIV-Sida, no tenemos que bajar la guardia, porque muchas veces aparecen en el diario o aparecen en los medios información que hay personas que ha desaparecido el virus en la sangre, lo han negativizado los análisis, y eso a veces opera de una manera contraria y no debe ser bajar la guardia, especialmente en el tema de la educación, del sexo seguro, especialmente en aquellas relaciones no habituales que tienen los jóvenes y también, ¿por qué no, los adultos? Quiero terminar para recordar una frase que una vez escuché y no pude recordar exactamente dónde, no era en el país, que decía que el preservativo durante muchos años había sido utilizado para evitar la vida, eso es control de la natalidad, para ser ahora una muy buena herramienta para evitar la muerte, y esto es la transmisión de las enfermedades mortales, como era el SIDA hasta hace poco tiempo. Así que me quedo a escuchar a nuestra invitada y tratar, insisto, de mantener este espíritu de prevención y de cuidado, especialmente en estas enfermedades que no te dan una segunda oportunidad. Es así, Gaby, gracias como siempre por acompañarnos. Nos encontramos la próxima. Acá estaremos. Gracias. Gracias, Gaby. Y ya la estoy saludando. Qué lindo volver a conversar con vos, a Sol Despeinada. Hola, Sol, bienvenida. ¿Cómo estás? Milva. No sabía si ponerme ahora mi remera que dice di todo por Milva, no sabía si usarla ahora o Qué linda que sos. mi remera de con Milva hasta la muerte. O sea, es acá la fila para Qué bancar a linda que Milva, sos. porque o sea, es acá porque acá estoy. No, bancando Ay, siempre sos muy full, cuando linda. quieras, obvio. Y ¿Cómo yo estás? haciendo lo que por supuesto, muy bien, re contenta de que estés con nosotros. Yo estaba por presentarte formalmente como corresponde, Ay, ¿viste? A nosotras que nos perdón, gusta tanto lo que interrumpí. corresponde. Sol Despeinada Sí. es médica, es docente, es comunicadora social en salud sexual y reproductiva. Trabaja en Filo News, que está buenísimo, no se lo pierdan en las redes, el laburo que está haciendo Sol. Que bueno, tuve la suerte de participar, el privilegio de participar en uno de los compilados. Está en Radio Nacional Sí, Rock y está en Ciudad Cultural Conex. Sol, siempre es un placer así conversar con es. vos. Necesitamos El placer mujeres es como mío, vos sí. sueltas por el mundo, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. De verdad te lo Necesitamos digo, este ¿eh? tipo de reuniones y eventos entre nosotras, obviamente para intercambiar ideas. Muchas gracias. Sí, tuviste esa participación en ese video de Filo, bancando ahí a full situaciones, bueno, nada, lamentablemente convencionales, pero te la bancaste ahí como una campeona, obviamente, así que en Filo tenemos la camiseta puesta que dice aplauso de pie para Milva, o sea, ya estamos por ponerte Sos una muy placa en linda. Filo, mirá lo que te digo. No, no es para Una tanto, no es placa para que tanto. se a los Lo, lo que hace Sol en Filo News junto con un equipo genial, vamos a contarlo y después, por supuesto, la pueden buscar en las redes y darle like y seguirla porque está buenísimo, es hacer una especie de compilado de los momentos más críticos en los medios, mostrando cosas que bancábamos y a que estábamos acostumbrados, no hace 20 años, hace 2 o 3 años atrás, no mucho más, sí un poquito más, donde las mujeres nos bancábamos de todo un poco y estaba naturalizado que así fuera, y donde hemos tenido que salir de situaciones realmente difíciles, sobre todo a quienes estamos expuestas o trabajamos en algún medio de comunicación, actrices, en fin, gente, de mujeres de los medios, conductoras. entonces, conductoras, es cierto, y entonces este laburo que hace Sol con el equipo de Filo News es mostrarnos esas cosas por las cuales hoy ya, diríamos, qué feo, ¿no? Pero pasaron y no hace mucho, entonces es como una especie de ejercicio de la memoria, hablando de la memoria, ¿no? En el día de Sí, hoy, este que día. realmente es muy Sí. importante. Absolutamente, aprovecho para obviamente adherir
a estas palabras que mencionaste de este día tan particular. Así que importantísimo Mm, que desde tu espacio también se pueda como contextualizar y entender la sí, importancia de este día. sí, y creo que también, ¿sabes, Sol? Es obligación nuestra mantener viva esa memoria para las generaciones que van a venir. Hace unos días atrás, haciendo zapping, volví a escuchar parte del juicio a las juntas y los testimonios de las Ujú. mujeres, ¿no? Sobre todo que estuvieron detenidas clandestinamente, las cosas que Sí, soportaron, las cosas que soportaron. Eso no se puede olvidar nunca más y lo tenemos que tener vivo para saber lo que pasó, para entender lo que pasó en nuestro país y lo que pasaron hombres y mujeres, ¿no? Detenidos en la sí. clandestinidad y sometidos a un terrorismo de Estado realmente horroroso, horroroso. Pero bueno, será parte Totalmente. De también de hecho, siempre nuestra los tarea. Ujú. Por supuesto. No, iba a agregar que en general siempre Sí, en situaciones de este tipo, como las que vos muy bien mencionabas, siempre las mujeres terminan siendo como trofeo de guerra, o objetos, ¿no? sí, De guerra, así sí. que también interesante desde la perspectiva de género, incluso para analizar esto que vos comentaste. Pero bueno, era como algo que quería como agregar, pero Es eso. muy importante. Sí, sí, es un Sí. gran dato. Sol, volviendo a lo que veníamos hoy que tiene que ver, yo pensaba mientras te estaba presentando, ¿cuál sería el debate de la educación sexual integral? Para nosotras no habría debate, digamos, Uf. tiene que suceder. Pensaba eso, ¿no? Pero claro, el tema es que, bueno, por supuesto hay quienes no están tan de acuerdo con esto, pero es que cuesta entender cuál es la polémica, cuál es el debate. Educación sexual integral, digo, es nuestro cuerpo, es nuestra vida, es nuestra identidad, es la del otro. Y sí, claro, si no, ¿por qué no Absolutamente. vamos a hablar de esto? Es que creo que adhiriendo a esto que vos decís, la sexualidad en general creo que es una esfera de dominación de cuerpos, digamos, en este sistema patriarcal en el que, digamos, vivimos y sostenemos, o sea, todas las personas de alguna u otra manera. Entonces, al ser la sexualidad una de las herramientas de opresión, podemos ir desde el control de la natalidad, como decía Gabriel hace un momento, o podemos ir hasta las redes de trata, digo, podemos abarcar un universo enorme en donde la sexualidad es una herramienta de opresión, de repente querer educarnos o educar a las futuras generaciones sexualmente, obviamente que es una amenaza para este sistema que justamente utiliza la sexualidad como una herramienta de opresión. Digo, justamente, ¿no? Lo que mencionaba Gabriel sobre cuando aparecen los métodos anticonceptivos, ¿no? Con la importancia que tiene eso y el control que empezamos a tener sobre nuestros cuerpos. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, ¿no? Como un disparador que te propongo, que es que cuando surgen las pastillas anticonceptivas, hicieron un estudio y 5 años Ujú. posteriores a la creación de este método anticonceptivo, registraron digamos, que se había multiplicado el ingreso de las mujeres a las carreras universitarias. Es decir, como digo, poder tener el control de nuestro ciclo menstrual, bueno, de un montón de cuestiones, cómo puede ser, cómo interfiere en nuestra autonomía, en nuestro futuro, en el poder de las decisiones, ¿no? Digamos, el poder elegir Claro, maternar o no hacerlo, digo, un montón de cuestiones que quizás para quienes no tienen la tarea de gestar y de parir y demás, quizás son problemáticas que no se le presentan. De repente por ahí para nuestros cuerpos sí, y bueno, como nosotras no somos quienes manejamos el mundo, entonces hay que explicárselo a quienes lo manejan para que nos entiendan y empecemos a cambiar un poco ciertas políticas, digamos, y decisiones que se toman en torno a eso. Pero digo, es tan importante la educación sexual desde esa perspectiva, incluso esto que vos me mencionas de que hay grupos que están en desacuerdo con la educación sexual integral, hay mitos y hay ideas erróneas y equivocadas. La gente, o sea, suele pensar que educación sexual es, bueno, yo te voy a enseñar cómo tener sexo. En realidad, o sea, nadie nos ujú, enseñó y acá estamos. Yo calculo que a mis padres nadie les dio clases sobre cómo tener sexo y acá estoy. O sea que no se puede enseñar, no es un seminario, no es una clase el sexo. O sea, se enseñan otras tal cosas, cual. ¿no? Relacionadas al cuidado de la otra persona, como vos muy bien mencionaste, el cuidado del propio cuerpo, el respeto por la diversidad, bueno, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones. Pero bueno, sí es verdad que hay algún grupo de personas que por ahí lo ve como una amenaza. Pero bueno, habría que ponerse a pensar qué es lo que pierde ese grupo de personas o ese sector de la sociedad o de la comunidad. Mientras otro sector gana en educación, porque si no, no se entiende tan ferviente, digamos, esta militancia para que no haya educación sexual
Digo, qué es lo que pierden o en qué los perjudica? Habrá Bueno, habría que ponerse cuestiones, a pensar en eso. sí, sin dudas, pero digo, habrá cuestiones, ¿lo religioso sigue siendo un factor determinante para esto, Sol? Y yo creo que sí. Ojo, hay muchos sectores de la iglesia que están a favor. Digo, o sea, yo no Ujú. me peleo con las creencias de nadie. Digo, No, o sea, claro. digo, me parece que está muy bien. El problema es institucional. Digo, existen, digamos, quizás la iglesia como institución tiene una serie de normas y una serie de principios que no estarían coincidiendo con lo que por ahí ciertos grupos, digamos, o sectores del feminismo, ¿no? Digamos, entendiendo feminismo como un grupo de personas exigen la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los géneros, el reconocimiento de las diversidades, no estaríamos coincidiendo en cuestiones de qué es lo que estamos buscando para poder tener todo el autocontrol de la sexualidad y nuestro cuerpo y demás, las libertades individuales, siempre y cuando no le hagas daño a terceros. Creo que sí, digamos, la religión se opone, pero bueno, por suerte hay algunos sectores que quizás de pronto coincidimos algunas cosas y otros sectores más conservadores en los que no. Pero bueno, también es cierto, yo suelo como criticar mucho la medicina, por no decirte Sí. que una parte de mí la detesta, o sea, como que tengo una cosa así como que me ¿Qué encanta es lo hablar que mal te de la medicina. Tengo enoja? como, ¿Qué es lo, eh, qué es lo que te enoja es como así, especialmente de la no, medicina? sí, o sea, me sucede como que siento que históricamente la medicina, bueno, siempre, digamos, le ha dado un poco la mano al patriarcado, le ha dado la mano a la iglesia, digo, digamos, quienes históricamente han peleado por el dominio de los cuerpos, que siempre históricamente ha sido la iglesia, digamos, con sus normas y Ujú, demás. ujú. Y la ciencia, la medicina, siempre se han peleado, por algo son como la gente pregunta qué sos de religión o de ciencia, como que es como decir sos de River o sos de Boca, como digo, si compiten, digamos, es porque, digamos, tienen cosas en común, si no, no estarían casi en la misma categoría. Y compiten, obviamente, por el dominio de los cuerpos. Digamos, la medicina le ha hecho mucho daño a la humanidad también, hay que reconocerlo y hay que decirlo también. Digamos, siempre repito los mismos conceptos, pero digo, no hace mucho que la homosexualidad estaba considerada un trastorno mental en los libros de medicina. Ujú, Hay libros de medicina ujú. que afirman que el cerebro de una mujer es más chico que el de un hombre y eso explica las relaciones de poder. Muchos libros de anatomía no describían el clítoris. En alguna época de nuestra historia, cuando había mujeres que tenían eventos de convulsiones y demás, se creía que era el clítoris. Entonces le hacían ablaciones de clítoris y pensando que eso iba a curar sus eventos de epilepsia. Sí. Todavía sigue existiendo la mutilación genital femenina. Ujú. Digo, y todo eso va de la mano de conocimientos médicos o la heteronormatividad, ¿no? Como el sexo con el fin, perdón, solamente de la procreación y bueno, y qué sé yo, un sinfín de cuestiones. La medicina siempre fue racista. Yo cursé un montón de años en la Facultad de Medicina de la UBA y la realidad es que nunca ningún ejemplo fue sobre un cuerpo racializado. O sea, siempre eran hombres blancos, adultos, cis, heterosexuales, o sea, nunca un cuerpo de una persona negra, nunca un cuerpo de una persona que le falte algún miembro con alguna discapacidad, nunca vimos nada, yo me recibí y todo lo que aprendí sobre cuerpos trans o sobre hormonización de cuerpos trans, lo aprendí por mi cuenta, digamos, o sea, digamos, la educación formal en medicina tiene algunos defectos y hay que reconocerlo también. Por supuesto que tiene muchas cosas buenas y está buenísimo, pero también considero que está bueno también poner sobre la mesa como, bueno, hay que cambiar ciertas cosas de los programas o ciertos enfoques como para poder revisarlo para mejorar, ¿no? Todo es para mejorar, Claro. no queda todo en señalar con el dedo, sino como decir, bueno, No, por ¿qué se le supuesto. puede agregar? Claro, pero esto que decís, Sol, es re importante porque entonces, viste, habla de lo que no nos damos cuenta todavía. Yo tengo esa sensación, ¿sabés? Que hay muchas cosas Sí, de las cuales todavía no nos damos cuenta, como esto que vos estás señalando, que seguramente no tiene una mala intención, tiene una costumbre que se repite, una forma de enseñar, una forma de registrar al otro. Y yo creo que si sí. entramos a hilar finito, nos vamos a encontrar con esto todavía mucho más de lo que realmente creemos, ¿no? Con lo cual celebro que lo descubramos, porque ponerle nombre y de alguna manera mencionarlo es Total. una posibilidad de empezar a cambiar algo. Eh, Calculá que si en medicina entonces hay que dar una vuelta todavía, según vos misma lo contás, imagínate en la educación general para los chicos, ¿no? Que a veces pienso, Sol, vos me dirás, siento que los chicos Sí, de alguna manera
¿Viste cuando a veces decimos que lo social anticipa una ley? Qué sé yo, el matrimonio igualitario Sí, llegó en Argentina después de que ya era un hecho, que las uniones se daban entre parejas del mismo sexo, o la fertilización en su sí. momento llegó cuando ya estábamos haciendo tratamiento un montón de personas. Digo, me parece que con las nuevas generaciones hay algo de esto. Vienen formateados de otra manera, con otro nivel de reconocimiento del otro, con prejuicios mucho más, más livianos, con cosas que no pueden concebir, ¿viste? La otra vez contaba el ejemplo de unos chicos de 20 años en una mesa familiar diciendo un piropo. ¿Cómo le vas a decir eso a una mujer en la calle? Por decir algo, ¿no? Eh, Claro. Me parece que por suerte vienen mejor. Eso es lo que creo. Ojalá los Sí, sí, podamos sí, los están acompañar fabricando mejor. desde lo institucional. Sí, salen mejor. Desde lo institucional Absolutamente, el desafío es absolutamente. acompañar a esta gente, ¿no? Nueva. Absolutamente. Sí, sí, por suerte sí. Obviamente que un montón de cuestiones o sea, se los debemos, digamos, como comunidad a las personas que le han puesto el cuerpo a eso, ¿no? Mencionaste un ejemplo, por supuesto, el de la fertilización. Digo, ¿cuántas personas y activistas le han puesto el cuerpo a eso para que se visibilice, perdón, toda la lucha que había por detrás de eso y el que no, y de lo que no se hablaba, porque de lo que no se habla no existe. Entonces, si no hablamos de Claro. eso, o el otro ejemplo muy bueno que diste, el del matrimonio igualitario, absolutamente. O, por ejemplo, todo el activismo que hay que gira en torno sobre las personas VIH positivas y todo, hay un Ujú, activismo, pero hay gente que está poniendo el cuerpo, digamos, para poder visibilizar estas cuestiones, para que otras personas no se sientan solas o puedan hablar del tema ujú, o puedan decidir. Bueno, digo, en el caso de los feminismos o de algunas luchas o el Ni Una Menos, digo, cuánta sangre se ha derramado de otras mujeres como para que ujú. estemos en estas instancias de solicitar esta serie Tal de cual, derechos. Bueno, entonces, tal cual. por eso digo, como nos lo debemos, siempre es, o sea, la respuesta siempre es colectiva, no hay forma de que Ujú. ganemos un derecho porque una persona va y toca timbre y dice, che, me gustaría que hagamos esto, siempre es colectivo, siempre las personas con más visibilidad, como podría ser vos, como podría ser yo, la importancia que tenemos y que tienen estas personas para visibilizar situaciones en pos de poner una Ujú. cara y demás, eso es importantísimo. Entonces, todo tu trabajo en relación a este tema que vos mencionás, también importantísimo. Otros trabajos, digo, siempre la salida es colectiva y con la educación sexual integral Sí, pasa exactamente lo sí. mismo. Es una lucha de todos los días y de un montón de sectores. Y me parece que una va agarrada de la mano de la otra, viste que no son acciones Sí, aisladas, como vos bien contás, sino que son colectivas. Y yo lo sí. que más, lo que siempre me conmueve especialmente, Sol, es respecto del derecho a la identidad, a cómo se Sí. autopercibe una persona, más allá del genital que le haya tocado en suerte en la vida y demás, cómo elige ser quien es. Me genera una gran tristeza sentir que esa persona ha sufrido o sufre por no poder manifestarse como es libremente. Me parece que esa debería ser una de las cuestiones por las cuales más deberíamos luchar, por el respeto a lo que el otro siente y a lo que el otro cree que es finalmente, ¿no? A la libre Sí. elección. Es algo que me parece que es constitutivo de un montón de cosas. Sí, y además, obviamente que coincido con esto que decís, y en particular, digamos, dentro de todo el universo que podría estar incluido en esto que vos mencionás, la población trans en nuestro país que tiene una expectativa de vida hasta 40 años. Digo, mueren porque el Ujú. sistema de salud no atrae a estas personas, las expulsa, no tiene respuestas, no tiene soluciones ante sus problemas. En general son personas que no consiguen trabajo, nadie contrata a estas personas, no hay cupo laboral trans, toca trabajar de cosas que ellos no quieren, que ponen en peligro su vida, que los ponen en situación de riesgo constantemente. O sea, debería estar prohibido morirse, digamos, en el año 2021 en algún contexto sociocultural tan terrible como ese, digamos. El problema de las Ujú. diversidades, el primer problema que tienen las poblaciones diversas, digamos, y las diversidades son digamos, es la heteronorma, ¿no? Como pensar que la heterosexualidad es lo normal y todo lo que está por fuera de eso es patológico o está mal, es Claro. incorrecto, es insano.
como todo ese discurso heteronormativo, bueno, eso hay que destruir. Nadie se pelea con la heterosexualidad, porque a veces se confunde, sino que la pelea es con la heteronorma, ¿no? Como pensar que la Claro, heteronorma es la columna vertebral de cómo se constituye la sociedad, y bueno, uno viene a romper con claro. eso, ¿no? A decir, a proponer otra cosa, a decir, bueno, y si nos pensamos de otra manera, ¿cuál hay? Bueno, es simplemente eso, pero bueno, hay que seguir luchando porque obviamente que hay personas que no coinciden y bueno, se van a tener que correr de nuestro camino. No, que tenés que correr. Así, yo paso así, bueno, vos correte, vos seguís, vos si me querés acompañar, sí, o sea, uno intenta, ¿viste? Pero bueno, hay gente que hay que simplemente Sí. correr, o sea, estorban, pero bueno. Sería genial que pudiéramos ir todos juntos, ¿no? Sería genial, sería Sí, por genial. Vos sabés que tengo supuesto, un por problema en supuesto. lo inmediato. Tengo que terminar el programa y a mí me queda como una No vida de pasa nada, diálogo con vos. no Escúchame, pasa Sol, si nada, no tenemos pasa que nada. resumir en un minuto, siempre me pasa esto con vos, siempre Sí. me quedo como con muchas ganas de charlar. ¿Por qué sí tenemos que hablar de educación sexual integral? Dame una definición de un minuto, dame tu parecer sobre esto y Sí. obviamente que la seguimos la próxima. Cuando vos quieras. La educación sexual integral, además de promover el respeto por las diversidades y el respeto por el cuerpo propio, el de la otra persona, también previene abuso sexual en la infancia, que es una cuestión que nos toca a muchos y a muchas muy, muy de cerca. Entonces es importante que niños y niñas tengan las herramientas para poder hablar, para poder detectar. Me parece que toca un montón de puntos. La sexualidad forma parte del universo de las personas desde que nacemos. Distinto, no hay que confundirlo con el sexo ni con un acto sexual. La sexualidad es un rasgo de nuestro cuerpo, de nuestra persona, que nada tiene que ver con el acto sexual, o sea, no se sexualiza a los niños, sino que simplemente se les da herramientas para que transiten su sexualidad de una forma libre, de una forma cómoda, de una forma libre de violencias también, de discriminación. Entonces me parece que es importante desde esa perspectiva. Y bueno, lo que uno no sepa hay que preguntar y no suponerlo, desde el odio desde el no saber. Si hay alguna duda con respecto a lo que se le va a enseñar a sus hijos y a sus hijas en la escuela, simplemente hay que preguntar, y siempre va a haber alguien que nos va a dar alguna explicación, pero bueno, no hay que suponer ni creer lo que dicen las fake news ni nada de eso. Pero bueno, por una ley de ESI que se cumpla en todo el país. Genia, siempre ¡Pah! Sol, Me siempre. Sol emociona, Mica, me despeinada en emociona. Instagram. Me encanta escucharte, me encanta. Necesitamos más Sol despeinada sueltas por el país. Te seguimos en las redes, Sol despeinada en Instagram, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. No es mi apellido, la gente piensa que es mi apellido, pero no es. Bueno, es un placer, Sol. Espero verte pronto otra vez No, y el vamos placer a es seguir mío. hablando. Siempre Cuando tenemos temas. quieras. Gracias, un abrazo Perfecto, enorme. cuando quieras. Hasta la Abrazo para próxima. todos ustedes y Gracias. muchas gracias por invitarme. Adiós. A vos. Chau, chau. Sol despeinada, siempre un placer poder hablar de esto. Nos vamos porque ya no tengo más programa. Somos salud en todas las políticas. Esto también es salud y también es un derecho. Las dos cosas. Hasta la próxima. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.